Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, bienvenidos de nuevo a una nueva ponencia de la Semana de la Ciencia de Quart de Poblet. Ya estamos en nuestra 7ª edición y bueno, y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Antonio Torres. Antonio, es una persona, es un joven con mucha experiencia, una persona con mucha experiencia, es valenciano, de un pueblo cerquita de aquí, pero eso no quita que haya recorrido mucho mundo, y más, mucho mundo relacionado con la astronáutica y con los vuelos espaciales. Antonio, pues es un ingeniero, de formación es ingeniero aeronáutico, pero también fue del cuerpo de ingenieros aeronáuticos del ejército, piloto militar, ingeniero navegante de ensayos en vuelo en escuela, bueno, pues navegante de ensayos, hay instructor de astronautas, dice, curso de instructor de astronautas en Houston. Ha trabajado y ha estado físicamente en Cabo Cañaveral, en Baikonur, en Star City, en todos los lugares, o en muchos de los lugares donde en la Tierra hablamos de astronáutica y de relación con el espacio. Hoy, bueno, pues nos va a dar una charla. Lo que nos podía contar, pues podríamos tener aquí varios días, ¿no? Pero como tenemos que centrar, hoy nos va a dar una charla sobre vuelos espaciales, pero unos muy especiales que son los tripulados, aquellos donde dentro hay bicho, donde dentro hay personas y claro, tienen unas condiciones muy especiales que no tienen por qué cumplir el resto de vuelos. Hay unas características muy importantes, porque la seguridad de los seres humanos es fundamental, y bueno, pues de todo eso, muchas anécdotas, muchos elementos que han ocurrido, mucha historia de la astronáutica, porque no olvidemos que hemos llegado aquí recorriendo un camino, que queda mucho por recorrer, pero que ya hay un trecho hecho, y pues hay un trecho donde han colaborado y han trabajado muchas personas muy duro y donde pues, personas como Antonio han contribuido a que cada vez estemos más cerca del espacio. Bueno, yo os dejo ya con Antonio. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia y como ha dicho José María, voy a hablar de vuelos espaciales tripulados. Y aquí esta fotografía, bueno, este dibujo, porque no es fotografía, muestra el programa tripulado actual en el mundo. Se ve la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial, perdón por mi voz primero, porque lo primero que me pasó cuando llegué a Alemania fue una operación de tiroides y me cortaron el recurrente de la cuerda vocal derecha y hablar con una cuerda vocal es bastante difícil. La Estación Espacial Internacional, la Luna como futuro y Marte, el planeta rojo, para más adelante todavía. El índice de lo que vamos a ver, vamos a ver primero por qué el ser humano está en el espacio, porque es difícil de justificar, cómo se accede al espacio, la Estación Espacial Internacional, cómo se vuelve del espacio y veremos
programas, porque la Estación Espacial Internacional es un programa multinacional en el que intervienen Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá, pero los chinos tienen también programa tripulado. Veremos futuros programas, tanto europeos como rusos, y algunos efectos que se producen en el ser humano después por estar en microgravedad, por estar en el espacio. De la Agencia Espacial Europea, que es donde he trabajado los últimos 20 años, he estado 20 años de ingeniero de ensayos en vuelo en el Ejército del Aire y 20 años más en la Agencia Espacial Europea en Colonia, en el Centro de Astronautas Europeo. De esto no hablaré si hay tiempo, porque además voy a seguir el consejo de San Jerónimo de que cuando veas que están moviendo los traseros, no están moviendo los corazones y hay que parar. Entonces, no creo que dé tiempo a verlo todo. Primero, el ser humano en el espacio. La gente, mucha gente, voy a decir que el presupuesto de la Agencia Espacial Europea son 4.000 millones de euros anuales. Participan 20 y tantas naciones europeas. España participa pues con 2 cafés por habitante prácticamente, pero a algunos a lo mejor nos gusta o les gusta tomarse más 2 cafés que pagar 2 cafés para que algunos seres vayan al espacio. Primero, si hay que hacer tareas complejas en el espacio, hasta ahora el hombre las hace mejor que la máquina. Si hay que hacer experimentos científicos, sobre todo en humanos, ¿y para qué hay que hacer experimentos científicos en humanos? Para poder resolver problemas fisiológicos o médicos. Se podrían hacer aquí en Tierra muchos, pero si quitamos uno de los parámetros influyentes, que es la gravedad, es más fácil de estudiar todos los sistemas del cuerpo humano sin gravedad que con un parámetro más. Porque la cosa es experimentos científicos en humanos para estudiar sistemas. La investigación y reparación de averías. Si algo se estropea en el espacio, hasta ahora la reparación es más fácil con humanos que con robots. Si no estuvieran allí, los humanos tampoco habría problema, pero si están allí, es otro de... Todo esto son justificaciones de los vuelos habitados. Si hay que hacer tareas complejas, humanos. Si hay que hacer experimentos científicos en humanos para saber más sobre los sistemas circulatorio pulmonar de los humanos, mejor allí porque se elimina uno de los parámetros influyentes. Investigación y reparación de averías. Y yo creo que el principal motivo es la exploración. Nunca, si mandamos robots a Marte o a cualquier otro planeta, mientras no se pise allí el humano, no se ha conquistado. Y aquí está el programa futuro de exploración en la aurora de la Agencia Espacial Europea, que marca desde pues, Leonardo da Vinci, todos los viajes hasta los viajes a Marte. A pesar de todo, como he dicho antes, mucha gente pues, preferirá tomarse los 2 o 3 cafés al año que estos vuelos espaciales. ¿Cuál es el entorno espacial en el que viven los astronautas? El entorno espacial puede definirse por la microgravedad. La microgravedad es el estado de un cuerpo que se haya sometido solo a su peso como fuerza. Esto parece absurdo porque yo porque estoy aquí a lo que se llama un G, porque mi peso, la fuerza con que la Tierra me atrae, está contrarrestada por la reacción del suelo, por eso estoy a un G.
Si de repente el suelo desapareciera, empezaría en caída libre y estaría a 0 Gs. En ese momento mi cuerpo solo estaría sometido a mi peso, sin fuerza de reacción del suelo. Un cuerpo está en microgravedad cuando solo está sometido a la fuerza de su peso. Y la microgravedad, pues aquí hay un pequeño vídeo muy cortito de unos segundos. Ahí se ve el astronauta alemán Reinhold Ewald, este es Ulf Merbo, están haciendo un experimento del sistema neurovestibular. Y esa condición de flotabilidad neutra es lo que se llama microgravedad. Pero los astronautas no solo están sometidos en el espacio de las fuerzas, cuando retornan pueden estar sometidos a choques como el que se ve que es un ensayo del aterrizaje del Soyuz con viento cruzado, que equivale a pegarse un tortazo con un coche a 30 y pico kilómetros por hora más o menos. Ahí dentro no hay nadie, esto eran pruebas en tierra antes del desarrollo. Los astronautas están sometidos también a un confinamiento. Ellos están en un vehículo o en una estación pequeña y no pueden, como nosotros aquí, abrir la puerta y salir porque fuera está el vacío. Y esto produce efectos en el comportamiento de los astronautas más a largo plazo que a corto. También están sometidos a diferentes niveles de radiación porque la atmósfera y el campo magnético de la Tierra impiden que la radiación corpuscular del Sol, de la galaxia, nos llegue a Tierra. Es atrapada por los cinturones de Van Allen. Los astronautas están más arriba, donde la atmósfera es menos densa y no ha atrapado todas esas partículas malignas para radiación. En radiación, órdenes de magnitud. Un hombre en la Tierra recibe 1 milisievert por año, por ejemplo. El astronauta recibiría 1 milisievert por día, 300 o 400 veces más que un hombre en la Tierra. Para tener una idea de orden de magnitud, el milisievert es una unidad de radiación que tiene en cuenta los efectos cancerígenos, los efectos malignos. No es solo una unidad de intensidad de radiación en vatios por metro cuadrado, sino una unidad ya calibrada con la calidad de los tejidos humanos y los efectos que tienen médicos. ¿Qué hacen los astronautas en su vida? Pues los astronautas o están de misión, o están en entrenamiento, o están apoyando a los programas. Ahí se ven las 3 fases en cualquier tiempo de vida del astronauta. Está en misión, está en entrenamiento o está apoyando los programas. El apoyo a los programas, claro, los astronautas que han volado tienen experiencia y saben cómo deben los ingenieros diseñar los equipos de a bordo para que funcionen. Aquí está, vemos a Claudie André Dessay, que era la astronauta francesa de la Agencia Espacial, fue ministra de Educación en Francia, y está probando una centrifugadora que han diseñado los ingenieros para meterla en un rack de carga de pago. Y este de aquí es André Kuipers probando el brazo robótico que ha desarrollado la ESA en la piscina de la Ciudad de las Estrellas, donde se entrenan los astronautas para ver si las herramientas son adecuadas para repararlo y para ver si se mueve bien, etc. Y otra cosa importante que hacen los astronautas son relaciones públicas. Siempre hay, la piscina del Centro Europeo de Astronautas en Colonia, y este es el astronauta holandés André Kuipers, que está explicándoles a un colegio o a la gente que viene el día de puertas abiertas o lo que está pasando por allí. Muchas relaciones públicas. Esto es lo que hacen los astronautas mientras están asignados en el centro. El acceso al espacio. Voy a hablar un poco de cómo se accede al espacio, cómo se ponen en órbita los artefactos
y los humanos. Esto está tomado prácticamente de los principios matemáticos, filosofía naturales de Newton. Y Newton ya decía que si subimos a una montaña para evitar los efectos de la atmósfera, una montaña muy alta, que aquí está exagerada porque el radio de la Tierra son 6.000 kilómetros, esa montaña tendría 1.000 kilómetros de altura que no hay. Y lanzamos una piedra horizontalmente a poca velocidad, la piedra caerá cerca. Si la lanzamos con más velocidad, la piedra caerá más lejos. Si la lanzamos con más velocidad, más lejos. Si la lanzamos con cierta velocidad, caerán las antípodas. Si aumentamos un poco más la velocidad, la podremos poner en órbita circular. Y la piedra, solo le hemos pegado un empujón, una patada, y la piedra continuará permanentemente en órbita. Solo se gasta energía para inyectar en órbita. Una vez en órbita, no se gasta nada. Lo de las películas de la Guerra de las Galaxias, que se ve por ahí a los cohetes echando chorros cada segundo, eso no es cierto. Entonces vemos que para entrar en órbita hace falta altura para salirse de la atmósfera, porque si hay atmósfera necesitaríamos un empuje continuo para contrarrestar la resistencia que pone la atmósfera. Hay que subir donde no haya prácticamente atmósfera, siempre la atmósfera llega hasta el infinito, pero donde la atmósfera sea muy tenue, y subir y velocidad. ¿Cuánta energía se necesita para que un kilo de materia se ponga en órbita baja? Órbita baja son la de la Estación Espacial Internacional, que está, digamos, 400 kilómetros. Para la órbita de la ISS, International Space Station, la Estación Espacial Internacional, si a un kilo de materia le comunicamos 34 millones de julios, la podríamos poner en órbita. ¿Es una energía grande o pequeña? Para mí es pequeña si la comparamos, porque estos 34 millones de julios equivalen, no llega a 10 kilovatios hora. O sea, para poner un kilogramo de masa en órbita baja, 400 kilómetros de altura, se necesitan 9,5 kilovatios hora. Nosotros, en una casa normal, igual gastamos órdenes de 300 kilovatios hora al mes, o sea que es lo que gastamos en una casa en un día prácticamente. Perdón, 300 kilovatios hora en un mes dividido por 30 días, pues 10 kilovatios hora. Es una energía pequeña, pero cuesta mucho de darle un kilo de masa a esta energía. ¿Por qué? Las formas de comunicar esta energía, pues aquí he puesto el dibujo, como en Valencia. En Valencia, en las macletas, lo que tenemos son carcasas. Las carcasas es un cañón que empuja a la carga de pago, que es lo que va a explotar arriba. Y esto es como Julio Verne, en su novela de Viaje a la Luna, proyectó su lanzamiento con un cañón que fundían en la montaña en Baltimore. Y el segundo método es también con Valencia, lo que las aixides se dicen estos cohetes. Aquí, para comunicar esa energía es con cañón. El problema que tiene el cañón es que desintegraría, porque la comunica instantáneamente. No aguantaría nadie los GESNIA, aunque ha habido experimentos de poner en órbita con cañones. Aquí vemos en esta foto al joven von Braun con bombachos y al profesor Obert, que fue el padre de la astronáutica alemana, digamos, V1 y V2, con que empezaron. Entonces, el método utilizado hemos visto que es la propulsión, como la de las salidas de las macletas, es el cohete. He puesto aquí un cohete que ya no se usa porque tengo que decir que actualmente, ahora mismo, no se puede acceder al espacio los humanos, porque después del último fallo de hace un mes de los rusos en el lanzamiento humano,
que se salvaron porque el cohete ruso tiene el eyector que los sacó y hubo un fallo y ahora solo existe el Soyuz para poder ir al espacio. Pero como los rusos están haciendo la investigación de lo que pasó, el lanzamiento de la siguiente tripulación, que tenía que haber sido ahora en noviembre, se ha retrasado seguramente hasta enero. Parece que las cosas ya están bastante claras de lo que ha sucedido y que se lanzará en enero la próxima tripulación. El astronauta de la Agencia Espacial, Alexander Gerst, que es el comandante ahora de la estación, tenía que haber vuelto pues también hace poco, hace una semana o dos, y no ha podido volver porque hasta que no lancen a los otros no van a volver los que están arriba. Este es el Saturno, el cohete que llevó el hombre a la Luna y el cohete más grande que se ha construido hasta ahora, aparte del N-1 ruso, que falló 2 veces en la rampa de lanzamiento, explotó. Este cohete tenía 5 motores en la primera etapa, motores enormes de 750.000 kilos de empuje cada uno. Ahí está el tamaño del motor comparado conmigo. Y este cohete es historia ya. Este es el que sirvió para el programa lunar. Como los americanos cortaron el programa, tenían construido bastantes que están, pues este que se ve arriba está en Houston, en el centro de entrenamiento de los astronautas. Estaba al aire libre, pero como se deterioraba, han construido un almacén y ahora está cubierto un almacén. Otro lo tienen en Cabo Cañaveral, igual, y hay 7 u 8 por ahí distribuidos. El Shuttle también se dio de baja en el 2010. El Shuttle se hizo para ser reusable, pero salía más caro que los no reusables. He puesto aquí esta película porque está grabada desde fuera y desde dentro, para que veáis primero cómo vibra. Estos son los boosters sólidos, son los cohetes de combustible sólido que hacen vibrar la cabina, que no se pueden leer ni los instrumentos. Ahora veréis, cuando se vea la cabina de dentro, va, mientras estos boosters sólidos, que son los que proporcionan casi todo el empuje, aquí no se puede ver. Yo estaba en el simulador dentro y no se puede ver nada, en el simulador de base móvil que está en Houston. Y aquí en la ventana está Pedro Duque en su primera misión en el 98, que voló con los americanos con el Shuttle. Tenía la misión nada más despegar. Los boosters estos sólidos se separan los 90 segundos más o menos, de fotografiar la separación para ver cómo se separaban de la nave. Ahí. Esto era la misión de Pedro Duque en el lanzamiento. Bueno, voy a parar ya esta. El Orión lo veré después porque es el futuro acceso al espacio y el que posiblemente llevará a los hombres a Marte. Pero todavía ha hecho un vuelo sin tripulación. Y vamos al Soyuz, que es el cohete ruso con el que se accede al espacio actualmente. Pero he dicho antes que en este momento está no operativo hasta que la comisión decida dentro de nada que va a estar operativo otra vez, porque ya han descubierto la causa del problema que tuvo la separación de uno de los boosters líquidos de la primera etapa en el vuelo anterior. El Soyuz, los rusos siguen la filosofía, así como los americanos tienen el Saturn, que era un cohete. Después hicieron el Shuttle completamente distinto, que era un avión. Los rusos han continuado con el mismo cohete que lanzó a Gagarin, modificándolo y mejorándolo. Y pasa como con los coches estos antiguos. Ahora vemos un 2 caballos, un Volkswagen por la carretera que te adelantan a cualquier coche de ahora. Los han ido modificando. Los rusos es lo mismo, el 2 caballos modificado. El cohete ruso, este es el lanzamiento de Pedro Duque en Baikonur y se ve la banderita española arriba. Sí. Se le llama Soyuz
a todo el cohete y también a la cápsula que va dentro del cohete. Si aquí vemos lo que hay dentro, es el cohete, todo este cohete se llama Soyuz y el spacecraft este que va arriba se llama Soyuz también. La parte de arriba, veis que es la torrecita esta, es el extractor por si falla en el despegue, saca donde van los astronautas desde aquí hacia arriba y lo hace aterrizar al lado de la torre de lanzamiento. Esto ha pasado ya una vez en tierra y hace poco cuando los astronautas, cuando no se separó bien uno de estos 4 boosters que llevo aquí, también el extractor lo sacó y aterrizaron cerca de Baikonur. El Soyuz spacecraft este de arriba tiene 3 partes, veis la bola de arriba, la campana en el centro y un módulo que se llama módulo de instrumentos, que es donde van los equipos, los paneles solares que se despliegan cuando llegan a la órbita. Y los astronautas solo se pueden mover entre la bola y la campana, la bola superior y la campana del medio. Es muy pequeño, son 2 metros de circunferencia, más o menos. Entonces allí van 3 astronautas, van como sardinas. Bueno, aquí se ve mejor. Los astronautas van aquí en el despegue, en órbita pueden pasar aquí, estos 2 compartimentos están presurizados y este es el módulo de instrumentos donde van los motores, los paneles solares, que va despresurizado. El sitio muy pequeño. Hemos visto cómo se accede al espacio. Antiguamente con el Saturn, con el Shuttle, actualmente solo con el Soyuz. Se accede al espacio y ¿qué hace? Los astronautas van con el Soyuz y se acoplan a la Estación Espacial Internacional, que está en órbita permanente alrededor de la Tierra. La podéis ver esta semana, se verá bastante bien, uno de los días lo tengo al final, porque se ven cuando las condiciones solares, cuando aquí es de noche, si ella está iluminada y pasa por encima, se ve muy bien a simple vista. La Estación Espacial Internacional es una estructura en la que han participado los países que he mencionado antes, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, se me había olvidado. Y es una estructura de unas 400 toneladas en órbita. La estación vuela hacia allá, en este sentido, como si fuera un avión. La hacen volar dando 360 grados en cada revolución y rotando para que vaya siempre en horizontal, como si fuera un avión. Este es el módulo con el que participa la Agencia Espacial Europea, se llama módulo Columbus. Va adelante y es el que más recibe meteoritos, porque va de allá. Si hay meteoritos por ahí en órbitas, en cualquier órbita, el primero que la recibe es el Columbus. Este es el módulo japonés. Estos son los módulos americanos y a partir de aquí son los módulos rusos. La estación tiene 4 o 5 puertas de enganche de los vehículos. Para el Soyuz, se puede engancharse aquí, puede engancharse por aquí debajo. Aquí esto es un nodo de enganche. Aquí vemos un Soyuz enganchado o un Progress, porque el Progress es igual que el Soyuz, pero no va tripulado y solo sirve para llevar carga. La estación son 400 toneladas en órbita, una potencia de 110 kilovatios, que la dan todos los paneles cuando están iluminados por el sol. 110 kilovatios son pues 10 pisos grandes. Un piso grande suele tener 9-10 kilovatios de Iberdrola, pues como si fueran 10 pisos grandes es lo que hay allí, porque necesitan energía para hacer el experimento, pero para eso tienen que tener el sol. Normalmente la media no es de 110 kilovatios. Para construirla han sido necesarios muchos lanzamientos. 2 de un cohete gordo
ruso que se llama Proton, que ha lanzado el primer módulo que se lanzó y el segundo módulo que se lanzó. 35 vuelos de shuttle para llevar los paneles solares, las vigas donde van enganchados, el módulo americano, el módulo europeo que se lanzó con un shuttle, para formarla desde el 98 al 2011. 26 vuelos de Soyuz para llevar tripulaciones y carga. 43 de Progress para llevar carga. 2 ATV. El ATV es un vehículo con que participa Europa en el programa de la Estación Espacial Internacional, que lleva unos 10.000 kilos de carga. Aquí veis uno enganchado. Se engancha en la parte trasera, es el mismo sistema de enganche que el Soyuz, y los astronautas descargan la carga, transfieren los fluidos, el combustible si es necesario, y con el que queda empujan a la estación, porque la estación, debido al pequeño rozamiento del aire, va decayendo del orden de 10 metros por día, más o menos en media. Depende mucho de las condiciones solares, de las condiciones, porque si el sol calienta mucho, la atmósfera se expande y hay más resistencia, pero como media 10 metros por día y va bien. Y 2 HTV. El HTV es el mismo vehículo que el europeo ATV, pero japonés. Es prácticamente igual, un poco más pequeño. La diferencia es que así como el ATV va y se engancha el solo, el japonés llega a las proximidades de la estación y con el brazo robótico, que ahora no lo veo por aquí, debe estar por aquí, llega a las proximidades, el brazo robótico lo coge y se lo engancha al módulo japonés que está por aquí. Aquí he puesto esto, voy a pasarlo rápido porque son fotografías bonitas de la aproximación y ataque. Entonces, la estación está dando vueltas, cuando pasa por el centro de lanzamiento se lanza para que esté la órbita en el mismo plano y llegan a las proximidades de la estación, y el shuttle, como tuvo el accidente cuando regresaba de que se habían partido unas losetas térmicas, ahora la veréis en la parte de dentro, se cambió el procedimiento de ataque. Cuando llegaba se ponía unos 60-70 metros y hacía el saludo a la estación. Entonces, desde la estación escaneaban para ver si alguna de las losetas se había roto y tenían el procedimiento para repararlo por actividad extravehicular arriba. Estas fotos las paso rápido porque solo las he puesto porque son bonitas. Bueno, aquí voy a decir el sistema de enganche, el shuttle, la estación donde se engancha el cohete Soyuz. La estación es hembra y el Soyuz es macho. El Soyuz lleva un mástil, llega a un cono que es de la estación, se engancha y ahí aprieta y produce la hermeticidad, y los astronautas pasan desde el Soyuz a la estación, a trabajar en la estación. El shuttle tiene un sistema que se llama andrógino, que es macho-hembra, y así, estos son tres placas prácticamente, y la otra parte de la estación tiene otras 3 iguales y se enganchan. Este sistema se ideó cuando el programa Apolo-Soyuz, en los años 70 y algo, porque ni los americanos ni los rusos, en aquella época se ve que lo de la cuestión de sexo estaba peor y no quería ser nadie la hembra, entonces tuvieron que inventar este sistema para que fueran iguales los dos. Y los americanos continúan con el sistema este. Bueno, la aproximación del Soyuz, el Soyuz pasa lo mismo. Lo que pasa es que la aproximación, el Soyuz, a pesar de que lleva 3 hombres dentro, o 1 o 2, los que llevan normalmente 3, puede automáticamente, desde que se lanza, llegar a la estación y engancharse. El Progress lo hace sin tripulación. Pero los astronautas, la única forma que tienen de ver hacia adelante, como la bola les tapa la visión, lo que tienen abajo es un periscopio, como de un submarino, un periscopio óptico.
Y los astronautas están también entrenados porque ver por un periscopio es una imagen plana. Pues ellos deben saber, viendo cómo varía el tamaño de la estación en el periscopio. Con eso tienen que calcular la velocidad y la distancia. Es muy difícil. Los astronautas se entrenan muchas simulaciones para poder... Yo habré hecho más de 500 y no me aclaro no soy capaz de calcularlo, pero los astronautas han hecho tanto entrenamiento que los rusos, sobre todo, viendo ahí, saben que están a 120 metros, están a 75 metros y a una velocidad de 1 metro por segundo respecto a la estación. Bueno, el Soyuz llega, se va acercando. El Soyuz es macho porque lleva este mástil delante, que es el que entra en el cono de la estación. Llega, se engancha aquí, casi está, y aquí ya está enganchado en uno de los puertos, y los astronautas, una vez enganchados, abren el hatch, la interfaz, y pasan desde el Soyuz. Ellos van sentados aquí, pasan a través de la bola, que también está presurizada, a la estación y ya empiezan a trabajar. Aquí se ve el Soyuz atracado en otro puerto de la estación, y el shuttle aquí delante, atracado en la parte de delante. ¿Lo veis? La estación va así y el shuttle está en la parte de delante americana y el Soyuz aquí en la parte de atrás. Este se ve que es Soyuz porque lleva el periscopio aquí. El Progress no necesita periscopio porque no va tripulado. He puesto aquí cómo está ahora, porque ahí arriba siempre hay del orden de 6 personas en cualquier momento. Si vemos, por ejemplo, ahora, en mayo del 2018, estaba esta expedición que se llama 54-55, Skaplerov, Tingle y Kanai, que es japonés, y Feustel, Artemiev, que es ruso, y Arnold, que es americano. Feustel, americano, Artemiev ruso, y Arnold creo que es también americano. Siempre hay 3 y 3, 6. 3 y 3, 6. Salvo los periodos en los que han bajado la expedición 53-54, bajan aquí el 7 de febrero del 2018 y hasta que sube la siguiente tripulación con el Soyuz arriba. Este está un poco mal porque esto se me ha pasado aquí, tenía que estar aquí donde sube el Soyuz. Hay periodos en los que solo hay 3 personas, pero normalmente siempre hay 6, si se ve. Ahora solo hay 3 porque tenía que haber subido este Soyuz el día 21 de octubre o el día 11 de octubre creo que es, falló y entonces tenían que haber subido 3 más y no subieron, y ahora solo hay 3 arriba. Gerst, que es astronauta nuestro de la Agencia Espacial Europea, alemán, Prokopiev y Aunion, que es americana. Y este vuelo se ha retrasado hasta enero por el problema de la investigación rusa. Eso es para indicaros que siempre hay 6 personas orbitando la Tierra prácticamente. Además, no solo son los vehículos Soyuz que suben y bajan a las personas los que llegan a la estación, hay otros muchos vehículos que llevan carga. Y lo principal son los Crew Resupply Vehicle, los Cygnus, que son iguales, todos llevan del orden de 2.000 y pico kilos o 3.000 a la estación, los Progress, 2.000 kilos a la estación espacial, y el HTV que hemos visto antes, que es como el ATV europeo, japonés, que lleva del orden de 9.000 kilos. Entonces, vemos prácticamente que, si nos fijamos aquí, entre estos vehículos y los Progress, prácticamente hay
un vuelo cada mes y medio, o sea que los astronautas pueden tener comida fresca, fruta, prácticamente todo el día, porque las manzanas en la nevera, allí no hay neveras, pero las manzanas duran bastante, aunque estén a temperatura ambiente. En la Mir estaban 3 meses que no recibían ningún vehículo. Pues esto es para que veáis el tráfico que hay en la estación, más o menos. Los astronautas en la ISS siguen el horario de Greenwich y lo que hacen es a las 6 se despiertan, tienen un periodo que se llama postsueño de 50 minutos para desayuno y más 40 minutos de higiene, 30 minutos de conferencia con los planeadores en el suelo para ver los experimentos o las operaciones que tienen que realizar, preparación del trabajo y familiarización con el plan del día, y eso cuesta mucho porque la preparación del trabajo, a pesar del sistema de inventario que tienen en la estación para saber dónde está cada elemento, porque los cohetes que hemos visto que llevan material de experimentos de los profesores de la universidad que hacen experimentos a bordo, porque el astronauta no está allí para mirar la Tierra, está para trabajar y hacer los experimentos de las sociedades o de los investigadores de toda Europa y de América, de Japón, de Canadá. Y encontrar el material, a pesar del sistema de control alimentario, es muy difícil. A veces para un experimento que lo puede trabajar el astronauta en 15 minutos necesita 2 horas para encontrar los equipos necesarios. En la Mir era así, ahora en la estación es un poco más fácil, pero también necesitan este tiempo. Pero importante, las 2 horas y media de ejercicio al día, cada astronauta. 20 minutos de conferencia de planeamiento con los controladores para el día siguiente, 1 hora de cena, 1 hora de presueño y hasta el día siguiente. Este horario se cumple todos los días de semana menos domingos y sábados, pero en el sábado continúan haciéndolo porque siempre van retrasados en la realización de experimentos. Y el sábado y el domingo lo aprovechan más que nada para la limpieza de la estación. El trabajo que hacen en la ISS, lo voy a pasar rápido ya. El trabajo en la estación son sistemas de la estación, tienen que controlar el sistema de control ambiental, el sistema de control de temperatura, el sistema de comunicaciones, muchos sistemas que tienen que controlarlos y trabajar con ellos. Experimentos. Y aquí es donde está el porqué de los vuelos espaciales habitados. Hay experimentos que no se pueden hacer con robots y tienen que hacer ellos. Hacen muchos experimentos de fisiología humana y entonces ellos tienen que estar allí como sujetos de experimentos. Muestras de sangre sacan cada 2 por 3. Experimentos de respiración y otros experimentos que yo he visto. ¿Qué experimentos son los buenos? Yo creo que son los que hacen las compañías que pagan, porque si las compañías pagan por hacer experimentos arriba, es señal de que sacarán algo bueno. En esos experimentos yo he visto la Shell, por ejemplo, ha hecho experimentos de coeficientes de difusión, o experimentos de crecimiento de proteínas, porque en microgravedad se obtienen más grandes y se puede determinar mejor su composición por radiografía. La Shell, por ejemplo, hizo un experimento de determinar coeficientes de viscosidad con mucha precisión, porque cuando hacen perforaciones y encuentran un pozo de petróleo, para saber lo que tienen que construir arriba, si hay mucho, si hay poco y no tienen que construir nada, lo que hacen es hacer 2 perforaciones, lanzar un fluido por aquí y al cabo del tiempo ver cuántas partículas de este fluido hay en este otro punto, y con eso pueden determinar el volumen del pozo que hay allí de petróleo. Para eso necesitan medir coeficientes de difusión de líquido muy bien, y aquí en tierra la gravedad hace que si tenemos 2 fluidos distintos
se deposita y no se miden bien. Y la Shell ha estado haciendo experimentos de este tipo. Carga y descarga de vehículos de reabastecimiento, ya hemos visto que llegaban muchos vehículos, cada mes y medio prácticamente hay uno, tienen que descargar, hacer el inventario, trabajar con la robótica, y algunos vehículos de los que hemos visto que se lanzan, que llegan y no se enganchan, llegan al lado y el brazo robótico los tiene que coger y enganchárselos. Actividades extravehiculares para reparar paneles solares, o sacar experimentos que necesitan estar en el exterior para ver radiación, medir radiación, y relaciones públicas. Aquí vemos a André Kuipers, el holandés, pues estará hablando con algunos de los colegios. Aquí vemos a Tsiolkovsky, que fue un maestro ruso de finales del siglo XIX, que es el padre de la astronáutica rusa, porque es el primero que hizo cálculos teóricos y Yuri Gagarin, que tiene la foto. Este es el módulo ruso. Aquí vemos un experimento, este es Thomas Reiter. Luego veremos, ahora voy a enseguida a hablar de los problemas que experimentan los astronautas. La pérdida de masa ósea es un problema todavía no resuelto. Y esto es un densitómetro de huesos, y lo que mide es la densidad del calcáneo para ver cuánto hueso pierden. Al mes, cada astronauta pierde un 1% de masa ósea. Los médicos autorizan a que en una misión se pierdan 20%. O sea que una misión de 2 años está ya más del límite, y eso es lo que cuesta la misión a Marte prácticamente. Y el problema no está resuelto ni con drogas ni con ejercicio. Este es otro experimento, creo que es de las lámparas de Philips, no sé, lo hizo. Este es el actual director del Centro de Astronautas, es el astronauta belga Frank de Winde, también de la agencia. Este experimento ahí se ve muy fácil cómo se coge esa caja de 12 kilos y se mete dentro. Esto es una cámara para evitar que si hay gases, que algún gas, que una bombilla que se rompa o de lo que sea, pueda escaparse a la estación. Y entrenar esto no solo nada más de cogerla, aquí pesa, y meterla dentro de la cámara esta era muy difícil, en vuelo era más fácil. El aterrizaje, bueno, hemos visto lanzamiento, enganche, trabajo en la ISS y ahora vuelven. He puesto esta figura que es del libro de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, y Julio Verne parecía un profeta mayor de la Biblia. Aquí se ve un barquito con una gente que va a recoger a Michel, no recuerdo el nombre del que iba dentro de la... y Nicole, porque Barbie King se había quedado en la Luna. Se ve un barco más grande de donde viene este barquito a recogerlos y la cápsula. Y si vemos aquí el aterrizaje del shuttle, del Apolo, por ejemplo, vemos lo mismo, una barquita que va a recoger a los astronautas que están en la cápsula. Vemos aquí la punta de un destructor portaaviones de donde ha salido este barquito, como este, y el helicóptero yo creo que Julio Verne lo puso detrás de la nube y no se ve, pero también lo habría previsto. El shuttle aterriza como un avión sin motor, como un planeador. Hay que tener en cuenta que desde que da el impulso de frenado hasta que llega, esto es Cabo Cañaveral, al principio aterrizaba en Almojave, que era un desierto de sal, que tenía una pista, bueno, no era una pista, era un plano anchísimo y largo, pero y luego lo transportaban con un jumbo a Cabo Cañaveral, que era de donde lo lanzaban otra vez. Últimamente lo lanzan lo aterrizaban en Cabo Cañaveral. La pista tiene del orden de 4 o 5 kilómetros y el impulso de frenado se da cuando está a 5.000 kilómetros de distancia. A partir de ahí tiene que frenar y llegar a una pista de 90 metros de ancho y 5 kilómetros de largo. No es fácil.
El Soyuz aterriza en una zona que se llama Arkalik, que está cerca de Baikonur, en el desierto, y cuando llega ya están los helicópteros y el personal de tierra por allí porque saben dónde va a aterrizar normalmente si vuelve en condiciones normales. El paracaídas se abre a unos 11 kilómetros de altura y cuando llega a 60 o 70 centímetros del suelo se encienden unos cohetes que llevan la parte baja para amortiguar más el golpe. Además, las sillas de los astronautas están hechas a medida de cada astronauta. Allí, lo primero que hacen los que van a volar es llevarlos a Zvezda, que es la que construye los asientos, los meten como si fuera una pila bautismal, la llenan de alabastro para sacar la forma de espalda, porque cada asiento es individual. Vas allí a un almacén y ves todos los traseros de todos los astronautas y cosmonautas allí en un almacén, está lleno. Entonces, el asiento además, con eso hacen un molde de espuma. Y el asiento, que es metálico, de aluminio, además lleva unas barras para que cuando el golpe se doblen, se embutan y absorban energía, más que absorberla ellos. Pero ya he dicho antes que es como un golpe de un coche contra una pared a 30 kilómetros por hora, 35. Y ahí está el personal de tierra y esto no pasa siempre. Esto es un problema que tuvieron. El Soyuz baja. El Soyuz ya habéis visto que tiene la bola, la campana y el módulo de instrumentos. A 40 kilómetros de altura más o menos, tornillos explosivos los separan entre módulos, de tal forma que la bola y el módulo de servicio, que no van habitados, se queman en la reentrada, y en la campana con los astronautas es la que aterriza. Entonces, tuvo un problema, que uno de los 4 o 5 tornillos explosivos que lleva no explotó y se quedó enganchada la bola con el módulo de servicio con la campana. Entonces entró en mala posición, se calentó demasiado y al caer aquí en el Arkalik incendió todo esto, pero el equipo de tierra estaba allí, lo sacó enseguida y no pasó nada, ¿no? El programa espacial tripulado chino, yo ya no me da tiempo de hablar mucho, pero los chinos en el 93 fueron a Rusia y compraron prácticamente la técnica del Soyuz. Hicieron un cohete que es el Shenzhou, que es prácticamente igual que el Soyuz, y han hecho varios vuelos y 2 estaciones espaciales, una de las cuales ya ha caído, la Tiangong 1, la lanzaron y ha caído. Veis aquí, prácticamente el Shenzhou es como el Soyuz, módulo de servicio, campana, y lo que era el módulo orbital, que era la bola del Soyuz, esta es cilíndrica, prácticamente es lo mismo que el Soyuz, porque les compraban la tecnología a los rusos. El futuro programa USA, el futuro es la cápsula Orión, que es una cápsula tipo Apolo para ir a Marte. Pero están desarrollando también el C-700 Airliner, que es una cápsula muy parecida a esta. ¿Por qué están desarrollando 2? Este Orión lo está desarrollando Lockheed Martin y les ha salido muy caro porque han gastado mucho dinero en protección contra la radiación, que es uno de los problemas con los huesos no resueltos todavía. Y el otro, el Starliner, es parecido, pero no puede estar tanto tiempo en el espacio y los problemas de radiación no están solucionados. Sirve para ir a la Estación Espacial Internacional, donde los problemas de radiación son menores que si va uno ya a Marte, que pilla toda la radiación cósmica. Voy a parar. El futuro programa ruso que no está muy claro. Ahora dice que se van a ir con los chinos a hacer una estación espacial internacional, pero no. Hablo un poco de los efectos del ser humano en el espacio. Primero,
El Space Adaptation Syndrome es un mareo que les sucede a los astronautas al 50% durante los 2 primeros días de estar en el espacio. Es como un mareo de mar, pero mucho más grave. El 50% de los astronautas lo sufren. Este es Pedro Duque, que está delgado, pero no tiene las piernas tan delgadas. Lo primero que hay arriba es una distribución de fluidos en el cuerpo. Aquí los fluidos están atraídos por la gravedad. Tenemos los fluidos distribuidos de cierta forma. Si ahora nos ponemos a hacer ojes, los fluidos suben y se quedan las patas de gallo, que se llama, y la cara un poquito inflada. Esto produce, pues, que fluidos por aquí, necesidad de sorberse la nariz, dolor de cabeza. Cada astronauta le pasa uno. ¿Cómo se entrenan los astronautas para evitar estos problemas? Pues se los meten en protocolos en sillas 5 minutos a 60 grados horizontal para que los fluidos vayan acostumbrándose a ir arriba y abajo. El problema más grave es cuando vuelven. Cuando vuelven están todos los fluidos distribuidos más hacia arriba, llegan a tierra y van abajo directamente, y entonces puede producir colapso porque la sangre del cerebro baja también y se queda. Entonces, antes de bajar, lo que hacen, esto es un traje que se llama chivis, que es un pantalón de goma ajustado que crea una depresión para crear depresión aquí y que los fluidos vayan bajando ya cuando están en órbita. Y inyección de líquido, beben una cantidad de líquido para tener más fluido y que aunque baje no pueda bajar tanto porque están llenos de fluido interno. El problema psicológico, normalmente hasta los vuelos de 2 meses no suele pasar nada porque los astronautas están contentos la primera vez que vuelan, están trabajando, están mirando, pero a partir de 2 meses, un astronauta ruso ha dicho que encerrar a 2 personas en una cápsula de 10 metros por 4 metros de diámetro es tener todas las condiciones para un asesinato, pero bueno. Al cabo de 2 meses pueden tener una fase que se llama astenia, que es incapacidad de responder a los estímulos, se sientan y no hacen nada. Y este problema psicológico normalmente se soluciona mirando por la ventana, viendo que tienen un Soyuz para bajarse cuando quieren. Los astronautas, si quieren, los que están arriba ahora cogen el Soyuz y se bajan. Allí no hubo una temporada que se dio cuando la desintegración de la Unión Soviética que no podían bajar de la Mir porque no tenían dinero. Los astronautas allí siempre tienen un vehículo para ellos, para bajarse si quieren. O sea que eso no es. Pero mirar por la ventana dicen que está muy bien. Y las conferencias que tienen cada semana con la familia o con el cruzarse con el médico de la tripulación también contribuyen a aliviar. El problema óseo, no he hablado con él, el problema óseo, los astronautas pierden un 1% al mes de masa ósea. Y esto no hay droga, la masa muscular está solucionada, la masa muscular con las 2 horas y media de ejercicio, que son 2 horas porque la media hora es para cambiarse, para quitarse el sudor cuando acaban. 2 horas de ejercicio al día, algunos astronautas vuelven con más masa muscular de la que fueron lanzados, pero el problema óseo no hay problema, ahí pierden un 1% y al cabo de 3 vuelos espaciales de la estación, que están normalmente 6 meses, es como una mujer en la menopausia que tiene osteoporosis. Y eso para un viaje a Marte es un problema, o se crea gravedad artificial. Ha habido muchos experimentos para ver si se solucionaba este problema, pero no está solo. Hablé la semana pasada con un médico, estuve en Colonia, en el centro, y me ha dicho que todavía no está solucionado. Y digo, che, ¿pero qué esperáis? Y acabo con esta diapositiva. Estos son los astronautas mayores de la agencia y estos son los últimos con los que trabajé, que fueron reclutados en 2009. Son los 6 que están ahí, que les dijeron que no volarían nunca y ya han volado todos una vez. Y Alexander Gerst y Luca Parmitano dos veces. Todos han volado ya una vez desde el 90. Con esto acabo mi presentación porque ya casi llevo 1 hora hablando.
muchas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta os puedo, si la sé, contestar. Como imagino, él apenas nos ha contado un poquito. Yo antes he estado hablando con él y hemos estado hablando de muchas otras cosas que podría contar, pero bueno, el tiempo es limitado y bueno, sí que sería interesante, pues si hay alguna curiosidad o algo que alguna de las personas del público quisiera, ahora que tiene la oportunidad, preguntarle a Antonio, pues adelante. Hola, buenas tardes. Muy buena conferencia, ¿eh? Muy interesante y hemos aprendido un montón, por lo menos yo. Quería preguntar, la ISS, ¿qué tiempo aproximado de vida se le prevé? Una cosa, ¿me oye? No, ¿qué tiempo de vida se prevé a la ISS? Y bueno, sí, ya lo digo, sí. Sigo ¿me espero? Que conteste y luego, si acaso... La Estación Espacial Internacional se había previsto para 10 años, pero ahora ya se ha aumentado la vida hasta el 2024 y posiblemente se aumente hasta el 2029. Por ahora está hasta el 2024. Vale. Y quería preguntar, sé que hubo un experimento con 2 astronautas gemelos. Uno permaneció en Tierra, otro en la ISS, y para ver cómo afectaba... qué cambios se producían, qué conclusiones se han sacado. Había 2 astronautas gemelos, está hablando de astronautas gemelos. Sí. Los astronautas gemelos, y han estado los dos a la vez a bordo. Yo no sé, son 2 americanos, ¿cómo se llaman? No recuerdo el nombre ahora. Pero ¿te refieres a comprobar la teoría de la relatividad? No, diferencias médicas. A diferencias médicas. No tengo resultados. Yo he trabajado con los europeos más que nada. Y de los médicos normalmente los datos son confidenciales, no por ahí. ¿Alguna pregunta más, Freddy? Bueno, yo era para lo que decías del problema en gravedad, yo es que había escuchado que querían hacer... Arrímate el micro, que si no, no se te oye. Yo había escuchado que querían hacer naves que fuesen rotando para hacer como... que la fuerza centrípeta fuese como gravedad artificial. Si eso había ya algo planificado o algo, o era simplemente que lo iban hablando. Sí, para el problema óseo, si no descubren una droga, tendrán que hacer naves rotatorias, pero claro, tú imaginas, las naves rotatorias tendrán que tener mucho diámetro para evitar los problemas de que estén en un extremo, tengan aceleración, por dentro va variando la aceleración, Coriolis, ahí está todo mezclado, no hay todavía. No hay todavía, no. Por aquí adelante. Hola, buenas noches. Muy agradecido por mi parte por la gran exposición que usted ha hecho. Yo quería comentar una cosa, era simplemente son dos temas, dos preguntas del mismo tema. Una vez que el Apolo 11 ya alunizó con los 3, con Armstrong y con Aldrin, y después hubo varias expediciones Apolo después que hicieron ya órbitas alrededor de la Luna, y hubo también alunizajes. Después el programa Apolo se anuló. Yo quisiera saber, en ese sentido, si usted sabe cuál fue el motivo por el que se anuló, y además me gustaría saber qué opina todo el cuerpo de personas como usted que trabajan en el tema de la astronáutica y de la investigación del espacio, qué piensan acerca de las famosas teorías conspiranoicas que estamos hartos de escuchar, que dicen que el viaje a la Luna fue un bulo. Bueno, primero, la segunda pregunta, yo no creo que fue ningún bulo. Además, están por ahí las fotos, incluso los primeros vuelos, la primera sonda no tripulada a la Luna, los ingleses distribuyeron primero la fotografía que los rusos, que no es...
Eso han sacado por ahí fotos que dicen que las sombras no están bien. Sí, sí. Yo de eso no me creo nada. Yo estoy seguro de que han ido. Incluso hay un espejo que está allí en la Luna, que dejaron el espejo, y todos los días, o casi todos los días, se lanza un láser para que se refleje en el espejo y ver todos los días a qué distancia está la Luna, para medir si esa distancia va cambiando diariamente. 2 centímetros al año, me parece. Sí, hay un cambio. La Luna se va alejando y no es cuestión de mecánica, es cuestión de mareas. La energía de las mareas hay que desgastarla en algún sitio. La Luna se va alejando. Y dicen que al principio estuvo unida a la Tierra, que es una parte de la Tierra, que un meteorito. Y la anulación del programa Apolo se debió a una decisión a la anulación del política. Apolo. Yo creo que se anuló, pues nosotros, porque se continuó yendo a América después del descubrimiento, porque había ventajas económicas, se traían materias, oro, etc. Yo creo que traer cosas de la Luna con la tecnología actual no es rentable, no resultaría rentable. Yo creo que una vez conseguido el reto político de la Guerra Fría, pues no volvieron por eso. Ahora se quiere volver porque casi se ha olvidado cómo se va, y además para ir a Marte quizás es mejor hacer una base lunar y una estación alrededor de la Luna y salir de allí para gastar menos energía, pero yo no creo que tenga ventajas traer ahora de la Luna nada, ni helio ni... Una cosa, ¿qué comen los astronautas? ¿Qué comen? Pues ahora comen de todo, porque como te he dicho antes, cada mes o mes y medio hay una nave que llega y le lleva manzanas, naranjas, tomates, todo. Pero normalmente lo que comen es comida deshidratada, allí la hidratan, tienen muchos... comida enlatada, en lata, un pescado ruso, no sé cómo se llama, y generalmente a ellos les gusta más la comida, porque los rusos preparan comida y los americanos preparan comida. Les gusta más la comida de los rusos que la de los Estados Unidos. Pero allí toman, el café está también como un Nescafé de aquí, deshidratado, y cogen el agua caliente, se toman café, cogen tortilla de huevo deshidratada, la hidratan y se la comen, y latas. Y ahora con las naves que llegan, pues fruta y comida. ¿Y el agua de dónde la sacan? El agua que beben normalmente la suben con los cohetes pero allí tienen también, y han probado a beber agua de la orina, pero claro, no es de la orina porque lo descomponen en hidrógeno y oxígeno, luego hacen agua y no es la misma agua, no es que destilan nada de agua de cubeta. Esa no lo usan para beber normalmente, pero algunas no han bebido, no. El tema de salud de los astronautas con el tema de la radiación. Es una pregunta que a mí me inquieta. La salud. ¿Qué pasa? Claro, la radiación, cuando trabajaba yo con el Aviocar, el Aviocar tenía un problema que la bomba hidráulica chillaba, tenía un ruido cada vez que se sacaba el tren o que funcionaba la bomba hidráulica. Y entonces hubo alguien que tenía la idea de recubrirla de plomo para aislar el ruido, pero plomo no. La radiación se soluciona o con masa, o hay ideas de meterlos dentro de solenoides que no dejen penetrar la radiación de los astronautas cuando vayan de viaje a Marte, o metiendo el combustible alrededor, pero todavía no está solucionado. La radiación implicará peso. O sea que, claro. Por aquí. Sí, yo tengo dos preguntas. Una es sobre el futuro de la exploración, pero privada.
Elon Musk, el de Big Fucking Rocket, este que quiere hacer. Si quiere, luego le hago la otra pregunta. La exploración privada, por ahora, los vuelos privados son vuelos suborbitales, son vuelos que no llegan a órbita. Por ejemplo, son vuelos que los tiran a una altura, llegan a velocidad cero. Si tuvieran la velocidad orbital podrían, pero para hacer un vuelo de estos suborbital, que se llaman, no sé, suborbitales, la energía necesaria es solamente la energía potencial. Y si la calculas, verás que te sale del orden de la octava a la décima parte de la necesaria para poner en órbita baja. Entonces es mucho más fácil de hacer eso, por eso las compañías privadas lo están haciendo. Compañías privadas que vayan a hacer vuelos orbitales, yo todavía no sé si hay alguna. Bueno, la NASA está desarrollando las 2 cápsulas Orion con Lockheed Martin, y el Starliner con Boeing, y yo creo que estos quieren hacer algo privado también ahí, pero no sé. Elon Musk puso su coche, ¿no?, en órbita hacia Marte el año pasado, además fue bastante espectacular. Que hace poco Elon Musk sí, pero envió un coche en un cohete ruso, ¿no? Sí, claro, en un cohete ruso. La siguiente pregunta es, en 2019 se cumple el 50 aniversario de las misiones a la Luna, y bueno, el logotipo al menos que ha puesto la NASA en circulación es como que el siguiente paso es Marte, pero desde luego 60 millones de kilómetros, que es de media la distancia a Marte, no es desde luego la que tiene la Luna. Si acaso se pudiera llegar, desde luego regresar, sería ya ciencia ficción. ¿Qué plazo, qué horquilla se podría considerar para que eso fuera posible? A Marte, yo el otro día leí en una nota que los rusos en el 2019, los americanos creo que está previsto para hacia el 2030. Yo no creo que yo lo veré, yo nací en el 49 y yo creo que hasta el 50, conforme está la guerra ahora, no se llegará, pero por ahora es por el 2030, yo no, alguien lo sabrá mejor. Muchas gracias. Bueno, pues aprovecho yo. En uno de los problemas que actualmente hay en los vuelos tripulados y no tripulados, dicen que es la basura espacial. ¿Qué nos podría decir de la basura espacial? ¿Hay mucha? ¿Hay poca? La basura espacial hay mucha y cada vez más, y sobre todo los 2 últimos, fue un choque de un satélite ruso con un iridium americano, que se aumentó la basura. Pues se ve el crecimiento de la basura desde que se lanzó el primer satélite, que no había basura, va creciendo, se ven dos picos, un pico que es el del choque y otro pico que fue un experimento chino que no lo tenían que haber hecho, que era explotar como arma, explotar otro satélite, y ahí se ve la basura creciendo con el tiempo, el pico del choque del iridium con el satélite ruso y otro pico del experimento chino de destrucción de un satélite. Respecto a la basura está lo que se llama el síndrome de Kessler. Kessler fue un científico de la NASA que, claro, la basura, un satélite explota, crea muchas partículas, esas partículas chocan unas con otras, se van haciendo más pequeñas, y Kessler lo que dice que es algo parecido a la bomba atómica. La bomba atómica se desintegra un átomo de uranio, produce 3 neutrones, ese neutrón choca contra otro, produce otros 3, y si la masa de uranio es suficientemente crítico, explota todo. Pues lo que puede pasar con la basura espacial es que ahora hay basura que se llegue a una densidad de basura tal que choque una partícula con otra, esa otra se rompa en 4 trozos o en 5, choque contra y de repente se quede toda la órbita, toda la Tierra a cierta altura opaca para poder hacer misiones espaciales, porque una partícula de esas de 1 milímetro puede agujerear casi de 1 milímetro. La estación está calculada para 1 centímetro, por 1 centímetro agujerearía segura. Hasta una mota de pintura, no tengo aquí, pero hay fotos del shuttle, del cristal,
del shuttle de delante, que una mota de pintura se ve un pequeño cráter y una mota de pintura la basura es un problema y hay que empezar a ver cómo se recoge o el programa espacial estará en peligro. Hay proyectos de investigación dedicados solo a la recogida de basura. Recogida de basura, sí, hay muchos métodos, pero todavía no se ha experimentado con ninguno. Hay métodos, hay cada método que algunos dan risas y uno se los lee por ahí, porque hay unos molinos que trituran lo que pillan y con ese sacan energía, no sé cómo. Yo creo que de los mejores proyectos que hay para eso son los cohetes que aprovechan cables electromagnéticos para crear electricidad y producir empuje, y pueden estar subiendo y bajando, subiendo, cogiendo basura, dejándola en una órbita baja para que decaiga en un tiempo pequeño, y ese método puede funcionar. Un chico del Politécnico hizo un trabajo de fin de grado sobre esto, al final la solución que tomó él fue esa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Antonio. Un aplauso, por favor. Muchas gracias.